¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al canal de Diario Motor y bienvenidos a una nueva prueba de clásicos. Fijaos lo que tenemos con nosotros, este precioso Citroën 2 caballos del año 1983. Y os vamos a dar tres motivos por los que tenéis que quedaros a ver este vídeo hasta el final. El primero es que os vamos a explicar por qué el Citroën 2 caballos es uno de los coches más revolucionarios de la historia del automóvil y por qué no es posible entender la evolución del automóvil y los coches actuales sin entender el Citroën 2 caballos. El segundo motivo es que te interesan los coches clásicos aunque no lo sepas. Y el tercer motivo es que si no entiendes al Citroën 2 caballos, simple y llanamente no sabes de coches. Abróchense los cinturones. La historia del Citroën 2 caballos arranca en 1934, cuando Michelin rescató una Citroën en bancarrota y se propuso motorizar a Francia. Una Francia rural que no se podía permitir un coche, que entonces era un producto de lujo y que aún dependía de la tracción animal para sus desplazamientos y cultivos. El proyecto TPV, Toute Petite Voiture, que se traduciría por un coche muy pequeño, tenía unos objetivos claros. Francia necesitaba un paraguas con ruedas que pudiera alcanzar los 50 km/h y transportar a 4 personas y 50 kilos de carga de la granja al mercado, por carretera sin asfaltar y al menor coste posible. En 1936 comenzó su desarrollo en el más estricto secreto y en 1939 se aprobó su fabricación y comercialización, una semana antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Temerosos de que el desarrollo cayera en las manos equivocadas, casi todos los prototipos construidos hasta la fecha fueron desmontados o destruidos. Los pocos que sobrevivieron sirvieron de base para su última fase de desarrollo, que culminaría con su lanzamiento comercial en 1949. Con respecto a los TPV, el 2 caballos perdió su carrocería de aluminio en favor de una carrocería de acero diseñada por Flaminio Bertoni. Pasó de emplear un motor refrigerado por líquido a un sencillo motor refrigerado por aire, y abandonó su esquema de suspensión de 8 barras torsionales y otros experimentos hidroneumáticos en favor de una genial suspensión predictiva de la que os hablaremos un poco más tarde. El 2 caballos fue un éxito arrollador y se comercializó de forma ininterrumpida durante nada menos que 51 años. ¿Y por qué 2 caballos? No es que tuviera un motor de 2 caballos de potencia, es que tenía solamente 2 caballos de potencia fiscal. Aunque nuestra prueba se va a centrar en un Citroën 2 caballos de 4 puertas, el 2 caballos más común, hubo versiones furgoneta, hubo versiones pick-up y hubo todo tipo de transformados usando su carrocería. Incluso hubo una versión Sáhara con 2 motores diseñada para atravesar el desierto que lleva su nombre. Bueno, chicos, vamos ahora a ver paso por paso todos los detalles de este Citroën 2 caballos, comenzando por su diseño. Bueno, no me digáis que este coche no tiene una mirada entrañable e icónica. Los Citroën 2 caballos, diseñados o más bien concebidos por Pierre Boulanger, eran coches que realmente fueron definidos como un paraguas con ruedas. Y eran coches que rivalizaban con los carros de caballos en la época, eran una alternativa a ese medio de transporte rural de aquella Francia de preguerra. Y estos coches evolucionaron muchísimo con el tiempo. Los primeros Citroën 2 caballos tenían faros redondos, pero en España, a partir de mediados de los años 70, todos los Citroën 2 caballos tenían faros, como podéis ver, cuadrados. Ojo al detalle de las bombillas amarillas, un detalle que, en mi opinión, todo coche clásico francés debería tener. Tenemos esta pequeña parrilla de plástico, en los primeros modelos era cromada, era de mayores dimensiones, pero es un coche que evolucionó durante muchísimas décadas y también lo hizo a nivel de diseño. Pero lo importante ahora mismo no es tanto el diseño, sino lo que hay aquí debajo. Vamos a abrir el capó. Abrir el capó del Citroën 2 caballos es un procedimiento muy sencillo, es como abrir el capó de cualquier coche. Pero si no sabes cómo hacerlo, puedes dar 20 vueltas al coche sin saber cómo. Debajo de esta defensa, ¿de acuerdo?, hay un pequeño gancho y hay que tirar al mismo tiempo del capó. Es un capó muy ligerito y lo abrimos hasta arriba. Y ahora le ponemos la varilla. Una varilla muy larga que se engancha aquí. Vamos ahora a hablar de los detalles de esta mecánica porque de verdad son fascinantes. El motor del Citroën 2 caballos es un motor de 2 cilindros refrigerado por aire. Siempre lo fue, desde su inicio en 1936 hasta su final en 1990. Es un motor que fue evolucionando de potencia lógicamente. Las primeras unidades tenían apenas 375 centímetros cúbicos y 9 caballos.
Y esta unidad, que es de las últimas, tiene 602 centímetros cúbicos y 32,8 caballos de potencia. Sigue siendo una potencia específica muy baja, pese a que tenemos un carburador de doble cuerpo. Y es que este motor fue siempre diseñado con la durabilidad, la fiabilidad y la sencillez de operación en mente. Fijaos en varios detalles muy importantes. Un detalle muy curioso de este coche es que la calefacción entra a través de este tubo al interior. Aquí lo que tenemos es que el escape pasa por el interior de este cuerpo metálico, por así decirlo, del que entra aire de la refrigeración, y mediante una simple compuerta tenemos en el interior aire caliente. Solo tendremos aire caliente si el motor está caliente. Si el coche está frío, nos olvidamos del tema. Otro detalle curioso es que los frenos delanteros del Citroën 2 caballos, de este 2 caballos especial del 83, son de disco y están a la salida de la caja de cambios. Los discos son inboard y esto es para reducir al máximo las masas no suspendidas y que la clásica amortiguación del Citroën 2 caballos se mantuviese intacta. Otro detalle curioso relacionado con esto es que el líquido de frenos es LHM, el mítico líquido fluido LHM hidráulico de la suspensión hidroneumática de Citroën. El Citroën 2 caballos es un coche de tracción delantera, pero el motor está colocado en posición delantera longitudinal. El motor de 2 cilindros llega básicamente hasta aquí y detrás está situada la caja de cambios de 4 velocidades. Y un detalle fascinante es que el cambio va directamente unido a la palanca mediante una varilla que podemos ver aquí perfectamente. Es un sistema que es prácticamente idéntico al del Renault 4, que es un coche que, como sabéis, se inventó casi 30 años después. Como sabéis, este motor es una mecánica refrigerada por aire y este coche siempre llevó al máximo ese principio de ingeniería que dice que la mejor pieza es la más sencilla o aquella que se puede suprimir. Fijaos en este ventilador es el que refrigera el motor y está conectado directamente al cigüeñal del coche. Cuanto más revolucionado vaya el motor, más rápido va el ventilador y mejor se refrigera. Otro detalle muy curioso es que en este coche hay mecanismos de arranque redundantes. Imaginaos que un día nos quedamos sin batería o imaginad que el motor de arranque eléctrico se estropea. Podemos arrancarlo a manivela. Vamos a sacar la manivela que tenemos aquí guardada, que por cierto es la misma llave con la que se cambian las ruedas en caso de un pinchazo. Pues simplemente con meterla aquí y girar, lógicamente ahora mismo no lo voy a hacer, podríamos arrancar el motor. Y este sistema permaneció de serie en todos los Citroën 2 caballos desde sus inicios más absolutos hasta la última unidad que salió de la cadena de montaje de Portugal en 1990. Bueno, vamos a dejar esta llave aquí y vamos a cerrar el capó. Quitamos la varilla, la colocamos en su sitio y cerramos el capó. Lo vamos a dejar así presentado. Vamos al lateral del Citroën 2 caballos. En primer lugar, fijaos en el detalle tan característico de estos enormes guardabarros que protegen las ruedas y fijaos también en el detalle del guardabarros trasero. Este fue el primer Citroën con el paso de rueda trasero tan clásico de Citroën. Este es un coche que mide 1,60 metros de alto y esto es un detalle curioso que me gustaría mencionar. En sus especificaciones de diseño se quería que en su interior entrase la gente con el sombrero puesto. Era un coche diseñado para la Francia rural. Vamos ahora a ver su suspensión, quizás el detalle más importante y más característico de este Citroën 2 caballos. Bueno, permitidme de momento que me ponga un poquito más cómodo y que me ponga a vuestra altura. La suspensión es el elemento más importante de este Citroën 2 caballos y es donde radica principalmente su genialidad. De momento tendréis que confiar en mí porque Juanma os va a poner por encima de mis palabras una animación para que veáis cómo funciona esta suspensión. Vamos paso por paso. Este coche está construido sobre una plataforma tradicional, un chasis tradicional de largueros. En este chasis se ubica un sistema de suspensión hipercompacto y diseñado para absorber al máximo las irregularidades del asfalto, o mejor dicho, las irregularidades del campo y de los caminos. Este era un coche inicialmente diseñado para la Francia rural, era un coche para campesinos, y lo que se quería era que las personas que viajasen en su interior
viajasen cómodas y que los baches no les afectasen. No solo a las personas, sino por ejemplo una cesta de huevos. Esto es un detalle curioso. En su diseño, en sus especificaciones de diseño, se requería que una cesta de huevos que viajara en el interior de este Citroën 2 caballos no sufriera ningún tipo de rotura mientras el coche atravesaba un campo arado. Ojo al detalle, esto es un todocamino antes de que existiesen los todocaminos. Aunque el Citroën 2 caballos fuera un coche diseñado en los años 30 y lanzado al mercado en el año 48, era un coche con suspensión independiente en las 4 ruedas. Os voy a explicar cómo funciona brevemente. Cada rueda está unida a la otra rueda, a la rueda del otro lado del eje, mediante un eje rígido en cuyo interior ya hay un sistema de fricción que actúa como amortiguador. Pero es que cada rueda está conectada a la rueda delantera, en este caso, a la rueda del mismo lado del coche. Y están conectadas mediante una botella en cuyo interior hay un sistema de muelles. ¿Qué es lo que esto consigue? Que este coche tenga una suspensión predictiva, sí, predictiva, algo que algunos berlinas de superlujo hoy presumen mediante sus cámaras, etc. Este coche lo hacía mediante un sistema puramente mecánico hace 70 años. Ojo al detalle. ¿Cómo funcionaba? Cuando una rueda delantera, por ejemplo, se comprimía por un bache, tiraba del amortiguador contenido en este cilindro y la rueda trasera se obligaba a ir hacia abajo. De esa manera la rueda trasera ya se preparaba para ese bache. Es un sistema simple hasta el extremo, pero efectivo, y que garantizaba que este coche en caminos y en conducción fuera del asfalto fuera imparable, además de muy cómodo. Explicada la genialidad de su suspensión, vamos a ver ahora mismo su capacidad de carga, su maletero. Este es un coche de apenas 3,80 metros de largo, pero tenía un maletero digno prácticamente de una berlina. Y aquí tenéis el maletero de este Citroën 2 caballos, un maletero de 220 litros, que hoy en día nos parece una cifra escasa, ¿de acuerdo? Pero en un coche diseñado hace 80 años y con el equipaje que llevan las personas hace 80 años, es una cifra de maletero muy buena. Además, fijaos que es completamente regular y con una superficie de carga plana, aunque lo de plana tiene truco, porque aquí hay una tabla colocada por el propietario de esta unidad. Bajo ella simplemente tenemos la rueda de repuesto del Citroën 2 caballos. Bueno, visto el maletero, es hora de pasar a ver el interior de este Citroën 2 caballos. Bueno chicos, ya me veis aquí sentado en el interior de este Citroën 2 caballos. Y ojo al detalle, es un interior sorprendentemente amplio. A nivel de cabeza, como os decía, está preparado para que la gente fuera con sombrero aquí dentro y me siento muy cómodo, o sea, es un interior diáfano. Vamos a ir ahora mismo paso por paso a ver los detalles de este salpicadero tan sencillo y tan minimalista. Bueno, ya veis que tenemos un cuadro de instrumentos más sencillo imposible. Tenemos un velocímetro, un odómetro, un medidor del nivel de combustible, que esto es un lujo. Los primeros 2 caballos tenían una varilla que metías en el depósito y veías si había combustible, tal cual. Un amperímetro y un detalle curioso también, que es este botón que nos permite ver si tenemos líquido de frenos mediante un sensor situado en el propio depósito del LHM. Por lo demás, todo es extremadamente sencillo. Tenemos un volante de 2 radios muy fino, muy grande, no es regulable ni en profundidad ni en altura, lógicamente. Está conectado directamente a la cremallera de dirección y aquí hay un mando curioso que nos permite regular desde el interior la altura de los faros. Como este coche tenía una suspensión tan blanda, 2 o 3 personas en este interior hacían que los faros mirasen al cielo. Por tanto, era muy importante siempre regular la altura de los faros en estos coches. Continuando al resto del salpicadero, veis que tenemos aquí un espacio de carga que es la guantera, básicamente es un hueco donde dejar las cosas, y vemos aquí el sistema de aire acondicionado, aire a condición del exterior, entiéndase. Giramos esta palanquita y aquí se abre una trampilla, quizás lo estáis viendo, conectada al exterior y nos entra aire fresco si es que el aire de fuera está fresco, si no, pues nos aguantamos. Aquí tenemos el sistema de calefacción que simplemente abre y cierra las trampillas que antes os enseñamos en el motor, que meten aire caliente al interior si el motor de nuevo está caliente.
Y aquí tenemos la palanca de cambios, que quizás os recuerde bastante a la de Renault 4 y que tiene un funcionamiento muy similar, pero que os enseñaremos cuando vayamos a conducir el coche. Bueno, menudo calor que hace. Vamos a abrir esta ventanilla en primer lugar, la bloqueamos aquí y fijaos, la ventanilla no se baja, pero nos permite que entre ventilación del exterior. En los 2 caballos nunca hubo elevalunas tradicionales ni elevalunas eléctricos, pero lo que sí que hubo en todos los Citroën 2 caballos fue un techo descapotable de lona. Y este techo de lona empezó así porque era simplemente más barato de hacer que un techo de metal. Así que vamos a abrirlo porque me estoy asando de calor. Este techo descapotable le dio a los Citroën 2 caballos el sobrenombre de sardina. Y tenemos un mecanismo de cierre muy sencillo. Liberamos una patilla en cada lado y lo abrimos como si fuera una lata. Y aquí estamos, en nuestro coche descapotable. Bueno, y ahora que ya nos está dando el fresco, vamos a ver las plazas de atrás. Me encaramo aquí dentro y aunque es verdad que el hueco de la puerta es bastante estrecho y nos obliga a hacer ahí un poco de contorsionismo, la verdad es que aquí se viaja muy cómodamente. 2 personas, 2 adultos, viajarían aquí. Muy amplios de espacio. Fijaos el espacio que tengo todavía para la cabeza y el espacio que tengo al asiento delantero. Asiento delantero, por cierto, que no es el original del Citroën 2 caballos, es de un Citroën AX, pero es mucho más cómodo para viajes largos. La estructura de estos asientos es simplemente tubular, es casi como si dijéramos un asiento de playa evolucionado y se podrían sacar precisamente pues para hacer una merienda en el campo o para lo que sea. Y fijaos, puedo meter muy bien los pies por debajo del asiento y pasar entre las plazas porque el suelo de este coche es completamente plano. Bueno, y ahora llega el momento de conducir el Citroën 2 caballos. No vamos a conducir este Citroën 2 caballos rojo tan bonito, vamos a conducir este otro Citroën 2 caballos, un 6CT del año 78, y el motivo es simplemente que la suspensión del 2 caballos rojo no es de serie, está un poco agachado, y nosotros queremos la experiencia 2 caballos al completo, esa experiencia bamboleante de la que os vamos a hablar ahora mismo. Ya lo veis aquí con este estruendo probando el Citroën 2 caballos. Menuda experiencia de conducción. Lo primero, tenemos un volante muy grande con una dirección muy poco precisa, pero con menos holgura de la que yo pensaba. Mueves el volante un poquito y el coche ya reacciona. Tenemos un motor que es uno más en el coche. Todo el sonido se cuela muchísimo en el interior. Tenemos que llevar el motor bien alto de vueltas para que el coche camine algo. Os recuerdo de nuevo, este es un coche que apenas tiene 30 caballos y la verdad es que camina muy poco, pero las sensaciones que nos da son tremendas. Vamos prácticamente al lado de la carretera, no hay nada más que un trocito de chapa que nos separa de ella y la suspensión, agente de suspensión. Este coche desde fuera se inclina visiblemente mucho, parece que va a volcar en las curvas, ¿verdad? Pues desde el interior esa sensación no podría ser menos cierta. La verdad es que el coche, claro que se inclina, pero absorbe los baches fantásticamente y la verdad es que esta suspensión tiene un as en la manga. Su propio funcionamiento, sus brazos de suspensión hacen que cuando el coche se apoya en una curva, como por ejemplo esta que voy a negociar ahora a izquierda, la batalla del coche en el lado derecho, es decir, el lado en el que apoyamos, se hace más larga, hasta 4 centímetros más larga. ¿Qué es el resultado? Que el coche es sorprendentemente estable en las curvas y nos da una sensación completa de seguridad. Fijaos, ahora voy en tercera, no puedo, tengo que meter segunda, porque en este pequeño repecho no nos da. Pero lo revoluciono un poquito más, el sonido es atronador, metemos tercera y ahora sí que sí, vamos un poquito más rápido. La verdad es que es un coche
de sensaciones muy primarias, muy primigenias, sin ningún tipo de filtros. Pero conducirlo es muchísimo más fácil de lo que parece. Es como si fuera un juego. Tienes que gestionar muy bien la inercia para no quedarte sin reprise a la salida de una curva. Los adelantamientos, por supuesto, hay que olvidarse de ellos al completo. Pero la verdad es que es fascinante. Y ahora mismo he cerrado el techo porque me estaba dando todo el sol y me estaba quemando. Pero en este día de verano asturiano, en la sombra, con el techo abierto, es una sensación fantástica la de conducir este Citroën 2 caballos, y puedo entender perfectamente por qué existe la fascinación que existe con el Citroën 2 caballos. ¡Qué maravilla! Bueno chicos, pues hasta aquí llega nuestra prueba del Citroën 2 caballos. Esperamos de verdad que después de verla hayáis entendido por qué fue un coche tan genial y sobre todo por qué fue un coche tan revolucionario. Es un coche que demostró que la innovación más radical, que la disrupción más absoluta también se aplicaba a coches pequeños y a coches baratos. De hecho, os puedo decir que el Citroën 2 caballos fue el coche que allanó el camino a desarrollos como el del Mini clásico o como el Renault 4L. Sin el 2 caballos, la historia del automóvil hubiera sido completamente diferente. Esperamos que hayáis disfrutado de esta prueba. Si os ha gustado, de verdad, dejadnos un pulgar arriba, y si no estáis suscritos al canal de Diario Motor, este puede ser un buen momento para hacerlo porque habrá más contenidos de coches clásicos. Nos vemos en otra prueba.